Bien, Vero, muchísimas gracias por esta nota y también por esta información. Seguimos en otros temas de actualidad. Vamos a hablar de la denuncia que se le hizo al fiscal Iglesias por el caso de la violación grupal en el Cordón, también del caso Chomnales y también del caso de la Operación Océano. Para hablar de todo esto recibimos a Juan Raúl Williman, docente del Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República y abogado en estos casos que mencionábamos. Bienvenido, Williman, ¿cómo anda? Muchas gracias, muy amable. Bueno, primero que nada, gracias por venir. Ayer estuvimos hablando aquí, recibimos al fiscal Raúl Iglesias ante toda esta polémica y me gustaría comenzar por ese tema. Bueno, la denuncia que ustedes plantearon como defensores de la víctima del caso de violación grupal en el Cordón, luego del manejo que el fiscal hizo del caso, anunciando que iba a pedir prisión domiciliaria para los imputados por este caso. Bueno, ¿qué motiva a que ustedes denuncien y hayan manifestado una posición contraria? Sí, en realidad, más que una denuncia, fue una comunicación formal a la Fiscalía General de la Nación de lo que nosotros entendíamos era un incumplimiento de los deberes que tiene la Fiscalía de protección de la víctima, básicamente, y de la información que le tiene que brindar. En realidad es un tema de Estado. El Estado es el que tiene el compromiso normativo a nivel nacional e internacional de proteger a las víctimas del delito. Eso es una política de Estado. De hecho, hay un gabinete que coordina esta política de Estado. Claro, ayer le hacíamos la pregunta al fiscal de si ese pedido en todo caso no tenía que ser por parte del abogado, de los abogados defensores de los imputados, ¿no? Y él decía que bueno, que también desde la Fiscalía y la representación del Estado es velar también por todas las partes y que los imputados corren riesgo. Pero le aclaro eso, nosotros nunca, ni siquiera estamos cuestionando el hecho de que pida una sustitución de la medida cautelar. Eso nos pasa todo el tiempo. ¿Es la forma que se informó? De hecho, la sustitución de la medida cautelar eventualmente la solicita, convoca una audiencia, justifica por qué los riesgos procesales que existían cuando se determinó la medida cautelar y se confirmó por segunda instancia en el Tribunal de Apelaciones, por qué esos riesgos cautelares hoy cesan. Pero no ese es el problema, ni siquiera es el foco. Tal vez eventualmente correspondía a la modificación de la medida. El problema es otro. El problema, vuelvo a repetir, es que en esta política de Estado, que está normativamente prevista de protección a las víctimas, quien tiene un rol fundamental es la Fiscalía General de la Nación. Y lo tiene por disposiciones normativas muy claras. Es quien, entre otros, debe velar por esta protección. Entonces, si quien tiene que protegerte, si quien tiene el deber de cuidado para con la víctima, si tiene el deber normativo de informarte, de hacer una investigación diligente, de informarte la investigación, de adoptar todas las medidas tendientes a tu protección, si la víctima lo que siente es que las personas llamadas a protegerla, lejos de protegerla, la están exponiendo, revictimizando, entonces es ahí que tenemos un problema. Entonces esto no tiene que ver ni con la independencia técnica, ni con la sustitución de la medida. Fue lo que hizo foco ayer el fiscal, que él tenía derecho a decir la decisión que pretendía adoptar o la solicitud que iba a realizar dónde y cuándo quisiera. Está bien, pero es bastante distinto, porque no solo hizo una comunicación. Ni siquiera una intención, porque muchas veces se le pregunta a los fiscales saliendo de audiencias qué va a pedir. Bueno, pero te voy a poner un ejemplo muy concreto. El fiscal analizó el caso con la prensa. Analizó el caso al punto de llegar a analizar si a la víctima le correspondía algún tipo de responsabilidad penal. Lo analizó analizando un artículo de parcial y errónea. A nosotros, no lo hice yo, a la doctora Suárez, a las procuradoras les llevó un rato explicarle y tranquilizar a la víctima y decirle, no, mirá, eso que dijeron públicamente no es así. La presunción a la que refieren respecto al abuso sexual, cuando la diferencia de edad es más de 8 años, es específicamente cuando se trata de personas menores de 15 años. O sea que se hizo incluso un análisis de responsabilidad de la víctima equivocado, porque no es lo que dice el artículo. Lo que dice el artículo es que la violencia se presume si la persona tiene menos de 15 años, que no es el caso. Y la diferencia de edad, claro, pero y la diferencia de edad, que fue lo que se analizó, que son los 8 años de diferencia de edad, esa diferencia de edad está prevista para cuando la persona tiene 13 años. Y es justamente para hacer caer esa presunción simple, decir, bueno, si tiene menos de 15, pero tiene 13 y la diferencia de edad son 8, no vamos a decir esta presunción. Ninguna de esas explicaciones estuvo en el tapete. Simplemente se dijo, cabe la posibilidad de que fuera indagada. Entonces, ¿tiene por qué saber de derecho? ¿Tiene por qué saber qué dice el 272 o el 272 bis?
sea, tiene la necesidad de escuchar la discusión de su caso, de su tema, estamos hablando... por un medio público. Tiene la necesidad de enterarse por un medio de comunicación masiva de este análisis. Nosotros creemos que no, que tiene que... Sí, puede analizar lo que quiera, tiene la independencia técnica para hacerlo, puede solicitar la sustitución de la medida cautelar, puede solicitar un sobreseimiento, si así lo entiende. Y nosotros tenemos herramientas formales, en todo caso, para oponernos o eventualmente analizarlo. Lo que no nos parece que está bien es que en esta situación normativa en la que se encuentra nuestro país, por suerte, con esta diligencia prevista para los fiscales respecto a las víctimas, este tipo de situaciones no podrían ocurrir. Y es lo que hicimos, porque nosotros, en definitiva, defendemos a la víctima. Llegó a nuestro consultorio, el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, es nuestra responsabilidad defenderla y velar por sus derechos. Entonces lo que hicimos fue poner en conocimiento del organismo, de uno de los organismos encargados de proteger a las víctimas, de esta situación. No, pienso en cómo estamos exponiendo el caso de una persona que denunció una violación y encima cambia todo el rumbo, ¿no? Y pasa a ser el punto de ataque en muchas ocasiones, perdiendo incluso el trabajo, como se conoció en estas últimas horas. Ayer pude hablar con Soledad Suárez, que es también parte del equipo, claro, del equipo de la Facultad de Derechos que la está patrocinando. Pero digo, ahí también hay suerte de situaciones complejas, porque estamos abordando todo el tema técnico, sí, pero estamos omitiendo que hay una persona detrás de todo esto que pierde su trabajo, que en teoría también se termina violando alguna normativa o leyes laborales. ¿Qué está pasando con toda esa situación? Bueno, en realidad es justamente lo que nosotros planteamos. O sea, la protección de la víctima tiene una razón de ser. Cuando una persona es víctima de un delito, se compruebe, no se compruebe, se condene a alguien, no se condene a alguien. El tema es su situación personal. Cuando es víctima de un delito, esto impacta en muchos aspectos de su vida. La sobreexposición que tuvo el caso, el hecho de que se difundiera en un medio de comunicación masivo audios con contenido claramente íntimo, la sobreexposición en la que sufrió, la polarización innecesaria del caso judicial de un lugar a otro, lo que llevó a la estigmatización, es esto, es lo otro. Eso es absolutamente innecesario, eso es lo que busca evitar. Lo que queda claro es que no lo pudimos evitar. Eso sí queda claro, porque no lo pudimos evitar en su momento y eso le afectó emocionalmente, en este caso laboralmente, y otra vez de vuelta. O sea, no lo pudimos evitar hace unos meses cuando esto sucedió y no lo pudimos evitar ahora. Nosotros entendemos que es evitable y que uno de los primeros organismos que tiene que trabajar en esto es la Fiscalía General de la Nación. Y nosotros, como defensa de la víctima, lo único que podemos hacer es ir a decirle a la Fiscalía que creemos que esto está sucediendo y que no debería suceder. Con estas cartas sobre la mesa y los sucesos que han tenido lugar, ¿cómo sigue el proceso ahora? No, es que nosotros, respecto de la comunicación que hicimos a Fiscalía, no sabemos cómo sigue, depende, es un tema de Fiscalía. Nosotros lo único que hicimos es lo que podemos hacer como defensa de la víctima, es decir, creemos que esto que está sucediendo no debe suceder y Fiscalía General de la Nación, esta es su responsabilidad. Nosotros, la nuestra como consultorio y como defensa de la víctima, nosotros estamos haciendo lo que nosotros entendemos nos corresponde. Son ustedes los que tienen que analizar si esto que están haciendo es lo que corresponde o no. Ahora, el caso en sí, que es la pregunta, el caso sí depende de cómo avance la indagatoria, la investigación, a la cual en realidad no sabemos. Nosotros en su momento habíamos pedido se diligenciaran más evidencias, no sabemos si las evidencias en definitiva se diligenciaron. No sé actualmente en qué está. Depende de cómo haya avanzado esa investigación. ¿Ha faltado la Fiscalía en dar información a la defensa de la víctima? No hemos tenido información. La información que tenemos del análisis del caso, lamentablemente, la conocemos por los medios de prensa. Esta es otra de las derivaciones que tuvo el caso, ¿no?, de esta violación grupal, es la de los medios de comunicación. Hay un juicio en paralelo a un periodista. ¿En qué situación hay una investigación, más que un juicio, bueno, una investigación. Está correcto, sí, tenés razón. Hay una investigación. Claro, de hecho, esta investigación... Que se suma, me imagino, los hechos de estos últimos días, ¿no? ¿Estas declaraciones del fiscal o no? Bueno, hay que ver, en realidad hay una investigación, la principal, que está en la Fiscalía de Cuarto Turno de Delitos Sexuales, y esa otra investigación está en Sexto Turno. O sea que son dos fiscales distintos. La de Cuarto Turno lleva la
la situación central, por decirlo de alguna manera, y el sexto turno está llevando la investigación relativa a la difusión de los audios. Las dos investigaciones deberían ir avanzando para arribar a una conclusión. ¿No hay información al respecto ahora de alguna decisión Ninguna. desde Fiscalía, no? Ninguna, por ahora ninguna. ¿Las medidas cautelares se mantienen? Las medidas cautelares hasta hoy se mantienen, pero no hay, respecto del avance de la investigación, si ustedes me preguntan a mí o a la doctora Soledad Suárez, no. De hecho, repito, en la investigación principal nosotros propusimos algunas evidencias para diligenciar, no sabemos si fueron diligenciadas. ¿Qué pasa con esta carta, esta comunicación que realizan los abogados penalistas al fiscal de corte, hablando de presiones externas y hacen clara referencia al colectivo feminista, a la intersocial? ¿Cómo lo toman ustedes como también abogados, defensores? Desde el consultorio entendemos que nada de lo que diga esa carta nos corresponde, porque le vuelvo a repetir, si algo tenemos claro es que no atacamos ni la independencia técnica, ni ningún tipo de garantía, al contrario. Es más, entiendo que cuando uno es defensor de un imputado y se quiere enterar de algo, se quiere enterar también personalmente y no por la prensa. Es muy difícil de explicarle a su cliente que la información que está saliendo ahí, usted no la tiene primero y no se la pudo dar. Así que no entiendo que lo que se haya pronunciado la Asociación de Abogados Penalistas no tiene que ver con la actuación del consultorio. Ahora, respecto de si la sociedad civil organizada se reúne con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior, con el Poder Judicial, para reclamar por los intereses que colectivamente defiende, sea una asociación civil, sea una ONG, eso me parece bastante habitual. De hecho, si el consultorio jurídico del ODELAR que asiste víctimas funciona, es porque la Asociación de Familiares de Víctimas de Delincuencia se movió para eso y ahí tuvo reuniones con el Ministerio del Interior, Fiscalía, Poder Judicial, Universidad de la República. Claro, entre eso y generar presiones hay diferencias, ¿no? ¿Ustedes advierten que hay presiones de diferentes grupos de la sociedad? Yo no sé si hay presiones. Creo que en realidad yo no estoy muy de acuerdo con ideologizar, politizar, armar barras. Esto es un tema jurídico y normativo. Me parece que lo jurídico y lo normativo tiene un canal que no tiene por qué estar vinculado, repito, ni con lo ideológico ni con lo filosófico. Son normas jurídicas que pueden tener dos interpretaciones, como no, y no va más allá de eso. Respecto, vuelvo a repetir, de la sociedad civil organizada, intentando bregar por los intereses colectivos que defiende, me parece algo bastante cotidiano. Y lo veo algo normal, en realidad, en principio. Muchas veces se habla de esa garantía del debido proceso para quienes están de alguna manera siendo investigados, imputados por ya sea violencia sexual, delitos sexuales. ¿Advierten que no está funcionando del todo bien ese aspecto dentro de Fiscalía? Yo creo que lo que sí importa es que las investigaciones administrativas que se lleven en esa materia requiere de una celeridad que evidentemente el volumen de trabajo no está permitiendo. Porque la celeridad es importante para la víctima y es importante para el imputado. Y hay un cambio en la normativa también, ¿no? Que ahora quienes están imputados por delitos sexuales tienen que ir a... Bien, ese es otro aspecto de que es una decisión legislativa que de alguna manera le impone a la Fiscalía otro deber, que de hecho si el fiscal pide la sustitución de la medida tendría que justificarlo muy bien, porque le impone el deber de si en realidad se formaliza una investigación y se imputa, por ejemplo, el delito de abuso sexual o abuso sexual especialmente agravado, debe la Fiscalía solicitar como medida cautelar la prisión preventiva. Esa decisión es legislativa. ¿Se estará de acuerdo? ¿No se estará de acuerdo? Bueno, hay que ver por qué el legislador decidió esa medida tan gravosa, cuando en general esto se hace de acuerdo a las razones cautelares. De hecho, yo me inclino más por sostener que la medida cautelar de última ratio, como es la prisión preventiva, siempre se sostenga en razones cautelares, es decir, riesgos procesales que pueden ser varios. Puede ser riesgo de fuga, peligro de frustración de la evidencia o prueba que se vaya a diligenciar o entorpecimiento de la investigación. Que no se pueden intenciones punitivas, digamos. No debería tenerlas. Y sí, claro que un elemento es el riesgo o seguridad de la víctima o de la sociedad. Por eso, generalmente, un fiscal cuando va a solicitar un cambio de medida y la medida está justificada en la seguridad de la víctima, bueno, en general, primero que nada, habla con la víctima, porque la medida la incumbe directamente. Eso es lo habitual. Doctor, nos quedan pocos minutos. ¿Cuántos casos de denuncias de delitos sexuales está trabajando el consultorio?
Bueno, el consultorio ha venido en escalada, ya he contado alguna vez, incluso en este programa, ha venido en escalada desde el 2018 a la fecha y estamos logrando atender dentro de nuestras posibilidades un entorno de 100 casos por año y en los últimos años entre el 66 y el 70% de los casos, más o menos, esa es la estadística, son delitos sexuales. O sea que empezamos trabajando mucho más situaciones de homicidios, sobre todo, de rapiñas, de delitos violentos, claramente, y fue evolucionando a trabajar en muchos más casos de delitos sexuales que de otras materias, que la sigue habiendo, ¿no? La sigue habiendo, las consultas son muy variadas, pero el porcentaje estadístico es lo que arrojan los números. ¿Y qué está pasando con la investigación de esos casos? Lo pregunto justamente por el otro tema polémico que hablamos con el fiscal Iglesias, que es el archivo, ¿no? De casi 300 casos, porque bueno, eran causas que no hay pruebas, que bueno, hay dificultades en el sistema para investigar. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que son delitos cuya investigación es compleja, es sensible y no es tan fácil recolectar la evidencia que le permita a un fiscal, primero, formalizar eventualmente, que para formalizar en realidad se requiere un estándar probatorio mucho más bajo que para solicitar la prisión preventiva o que eventualmente para condenar. Entonces, lo que es habitual es que se demore mucho esta investigación porque es difícil recolectar la evidencia y muchas veces, muchísimas veces, y nos ha tocado a nosotros como defensa decirlo, no se recolecta la evidencia. Y eso no significa que le vamos a decir a la víctima no te creemos lo que nos decís o cuestionamos tu relato. No, le tenemos que decir algo que es bastante duro, que es, mirá, bueno, nos ha pasado con papás que plantean situaciones de abuso respecto de sus niños y son situaciones muy duras donde uno le dice la verdad es que objetivamente, sin desconocer tu relato y sin cuestionarte lo que decís, no existen evidencias que nos permitan avanzar. Y eso se hace con un estudio serio, se intenta, se busca, pero si no se puede, si no contamos con las evidencias, se le dice la verdad y eso pasa en muchísimos casos. Y mucho más complejos son los casos donde lo que se cuestiona es el consentimiento. Es decir, donde hay situaciones que inician consentidas y devienen en situaciones que no son consentidas. Si en general la prueba es difícil, mucho más difícil en este tipo de situaciones. ¿Y esto amerita, por ejemplo, el archivo de tantas causas en pocos días? Bueno, eso no lo sé. No sé, habría que estar ahí para ver cuál fue el análisis que hizo en cada causa. Lo que sí tengo como experiencia es que tomar esta decisión no es simple, se analiza de la forma más responsablemente posible hasta que se llega a la conclusión de que efectivamente no cuento con evidencias y si no cuento con evidencias, el camino que me queda es el archivo. Ojo, si formalicé y no cuento con evidencias, no las pude reunir, el camino es el sobreseimiento. Y eso sucede mucho, sobre todo en estos delitos. Williman, nos quedan 2 minutos nada más. Sí. No quiero dejar pasar el tema Operación Océano. ¿En qué situación están los juicios, las víctimas que patrocinaron ustedes? Bueno, en realidad estamos en la etapa intermedia, es decir... se está preparando el juicio. Claro, es decir, después de los 9 abreviados y de que la Fiscalía decidió deducir acusación fiscal contra 11 de los imputados, si no me equivoco, 13 pedidos de sobreseimiento y 4 archivos. Podemos decir que de alguna manera la causa quedó como depurada. De esta manera, lo que resta es que la defensa de los imputados que fueron llevados a juicio oral contesten la acusación fiscal. Después seremos todos convocados a una audiencia de control de acusación que tiene varios contenidos, pero fundamentalmente se discute la prueba que va a ingresar al juicio oral. Y después de esa audiencia de control de acusación, que imagino que en general son largas, son tediosas, se pasará a la etapa de juicio. O sea que en realidad falta. ¿Se podría definir este año Operación Océano? Con esos tiempos que estamos manejando, no lo sé. Estimo que no. Y para las víctimas es bien distinto. En realidad, para dar vuelta a la página de un episodio duro en su vida y seguir adelante, bueno, lo mejor es que la etapa judicial culmine. Por eso el abreviado en ese sentido, para las víctimas, tiene una ventaja en esta materia muy clara. ¿Quedaron conformes con los sobreseimientos o entienden que hay alguno que no era tan...? Sabe que a nosotros no nos tocó analizar casi sobreseimientos porque todos los sobreseimientos correspondían a imputados... A la víctima principal. Que estaban vinculados con la víctima principal y que no la patrocina. Y que tiene una defensa privada. O sea que nosotros, después de analizado todo el legajo, nos corresponde solo analizar las solicitudes de archivo y no los pedidos de sobreseimiento. Tenemos que cerrar, pero antes pregunta sobre el caso de Lola Chomnalés, bueno, este hallazgo a través del trabajo de la genetista. Sí.
¿Qué trabajo queda por hacer para que la evidencia biológica de la presencia del imputado en la escena del crimen efectivamente se ha comprobado con que el hombre, bueno, le dio muerte o participó en terminar con la vida del adolescente? Queda un trabajo en el sistema anterior del Código del 80, cuando la persona es procesada, en este caso con prisión, lo que queda es todavía que una etapa de instrucción, que lo que intenta justamente es completar la prueba que se recolectó en el presumario. No, corresponde decir que la prueba que se recolectó en el presumario es de una objetividad propia de la prueba científica. Es decir, en definitiva, hallada la persona que dejó su sangre en las pertenencias de Lola, para nosotros está muy claro, porque aparte no es solo su sangre. En realidad lo que se analizan son restos de sangre mezclada. Con Lola. Claro, como dice el juez Jiménez Vera y como dice la fiscal Pereira en el pedido y como dice Jiménez Vera en su auto de procesamiento fundado, la versión del imputado es absolutamente inverosímil, porque la única explicación posible para que la sangre se encuentre mezclada en el DNI de Lola es que quien portaba la sangre de la víctima y obviamente de la persona sea el propio victimario. De todas formas, es correcto, hay que completar esta información. Hay que terminar de hacer la investigación para que la Fiscalía pueda acusar, en principio la imputación es homicidio muy especialmente agravado, que es, del punto de vista de los delitos, el ontológicamente más grave y que tiene la pena máxima. ¿Ustedes no tienen duda que sea él el asesino? No tenemos duda porque, le vuelvo a repetir, el hecho de que sea quien dejó la sangre ahí, mezclada con la sangre de la víctima, da cuenta más de que, no solo de que colocó la mano dentro de la mochila, da cuenta en realidad, a nuestro criterio, y así está en el autoprocesamiento, de casi un enfrentamiento o un forcejeo, porque la explicación posible de que la sangre de la víctima y el victimario estén mezcladas es solo esa. Y la explicación que da, como dice el juez en el autoprocesamiento, es claramente inverosímil. ¿Qué se le dice a la familia que llevó 7 años este proceso? La familia ha encontrado una situación de tranquilidad que venía buscando, de paz, que venía buscando hace años. Ojo, con Jorge Barrera nosotros también, o sea, íbamos una y otra vez y siempre pensábamos cuándo efectivamente daremos con esa persona. Nosotros sabemos que hay otra persona imputada, que sabemos que estuvo ahí y tuvo algún tipo de participación, pero a todos nos desvelaba, la genetista por suerte también, a todos nos desvelaba que no podíamos dar con la persona que había dejado ahí su huella genética. Y encontrar a esa persona cambia todo. No es que, como tú decís, no es que está resuelto, hay que seguir investigando para llegar a una condena, pero obviamente el panorama es muy distinto y estamos todos mucho más tranquilos. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Por favor. Cerramos por aquí y por ahora nada más la charla con el doctor Juan Raúl Williman. Ya son las 9 de la mañana, 39 minutos.